Hola gente, ¿cómo están? Soy su abogado Teddy Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar de la prescripción extintiva en el derecho civil chileno. Pero en esta oportunidad vamos a hacer un remake de este tema porque en el video anterior quedaron muchos puntos y temas al debe que hay que subsanar en este video. Pero antes de hablar de este tema, si les gusta mi contenido y mi canal Espacio al Grado CL, no olviden suscribirse, dar like y compartir porque esa es la manera de que tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos con el video. Vamos a analizar en primer lugar sobre la prescripción. En nuestro Código Civil se regula conjuntamente la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. En la prescripción adquisitiva, como sabemos, es un modo de adquirir el dominio y otros derechos reales. En cambio, la prescripción extintiva es un modo de extinguir los derechos y acciones que nacen de los derechos personales. Ahora, respecto a su marco regulatorio, está contemplado en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, en la cual vamos a estudiar en esta oportunidad la prescripción como modo de extinguir las acciones judiciales, o mejor dicho, la prescripción extintiva. La prescripción extintiva, como concepto, es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Esto contemplado en el artículo 2492 del Código Civil. Y a estas se le llaman prescripción extintiva, liberatoria o prescripción de acciones. Pregunta: ¿la prescripción liberatoria extingue la obligación o el derecho o acción para ejercer el cumplimiento? En este sentido y como respuesta, la obligación no se extingue mediante la prescripción, sino que muta a una obligación natural, por cuanto lo que se extingue es la acción para exigir su cumplimiento. ¿Ok? Ahora, en cuanto a sus requisitos son: 1. La prescriptibilidad de la acción. 2. La alegación, o sea que debe ser alegada. 3. El silencio de la relación jurídica. Y por último, el transcurso del tiempo, en la cual vamos a analizar uno a uno a continuación. Vamos a ver el primer requisito de la prescripción extintiva, que es la prescriptibilidad de la acción. En principio, todas las acciones que emanan de un derecho patrimonial son prescriptibles por razones de orden público. Excepcionalmente y por mandato legal, hay acciones que son imprescriptibles, en las cuales son los siguientes. 1. La acción para reclamar el estado civil. Por ejemplo, una persona figura como hijo de un determinado padre o madre, que en este caso el hijo en cualquier momento puede ejercer la acción para que se declare quién es su verdadero padre o madre. Y por razones de orden público, el legislador quiere que en este sentido y en estos casos prevalezca la verdad. Segundo, el Código Civil establece que no se admitirá prescripción para la acción de demarcación que le corresponda al dueño de un predio. Y en cualquier momento se puede pedir que se deslinde del inmueble. Esto de acuerdo al artículo 842 del Código Civil. Tercero, ninguna prescripción se admitirá contra las obras que corrompan el aire y lo hagan conocidamente dañoso. En este caso, el Código Civil señala la palabra contra, en la cual, de ser así, no se admitirá luego de prescrita la acción. Esto de acuerdo al artículo 937 del Código Civil. También tenemos la acción de nulidad de matrimonio. También tenemos la acción para demandar alimentos legales o forzosos, en la cual se puede impetrar en cualquier momento. Y por último, la pregunta que lo hacemos ¿es imprescriptible la acción para pedir la partición? En este sentido, se ha sostenido que la acción para provocar la partición es imprescriptible y se puede pedir siempre. En este sentido, la acción de partición no se afecta por la prescripción extintiva, sino a través de la prescripción adquisitiva. Y la usucapión de un derecho produce la extinción de la acción para reclamarlo, de acuerdo al artículo 2517 del Código Civil. Ahora vamos a ver el segundo requisito de la prescripción extintiva, en la cual debe ser alegada. Como fundamento, la prescripción extintiva debe ser alegada por cuanto a un elemento ético o moral,
En este sentido, el legislador conoce este elemento y por ello quiere que el prescribiente se enfrente a su propia conciencia y resuelva libremente este dilema alegándola. Número 2. En materia civil. El principio es la pasividad de los tribunales. Por lo tanto, el juez no va a suplir la necesidad que requiera de un pronunciamiento al respecto. Tercero, el que logra una ventaja debe acreditar la concurrencia de sus requisitos. Y por último, la prescripción se puede renunciar. Si el juez la declara de oficio, impide al titular la posibilidad de renunciar a ella. Pregunta, ¿cómo se alega? En primer lugar, lo vamos a ver como excepción, ya que el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, señala que esta excepción puede oponerse durante toda la secuela del juicio. En primera instancia, hasta antes de la citación para oír sentencia, y en segunda instancia, hasta la vista de la causa. En esto no hay ninguna discusión. En cuanto a la acción o cómo se alega como acción, es discutible, ya que se sostiene que la prescripción adquisitiva solo puede alegarse como acción. Por eso es discutible este tema de como acción. Por lo tanto, para efecto de este estudio, hay que tener claro que la prescripción liberatoria o extintiva solo puede alegarse como excepción. Nada más. Por otro lado, tenemos que ver quién lo puede alegar o quién puede alegarla. En primer lugar tenemos al deudor. En segundo lugar tenemos al codeudor solidario. En tercero tenemos al fiador si el deudor principal no lo alega. Y por último, la mayoría de los autores autorizan al tercer poseedor de la finca hipotecada o de la cosa empeñada. En cuanto a sus excepciones, existen dos excepciones al respecto. Uno, en cuanto a la acción ejecutiva, en la cual prescribe en el lapso de 3 años, en la cual, transcurrido este periodo, el juez de oficio podrá declararla. Y estas deben ceñirse al artículo 442 del Código de Procedimiento Civil. Y por último, en materia penal, el juez debe declarar de oficio la prescripción de la pena o de la acción penal, bastando para ello que el procesado esté presente en el juicio. Vamos a ver el tercer requisito de la prescripción extintiva, sobre el silencio de la relación jurídica. Es sabido que la prescripción extintiva descansa en la inactividad del titular de derecho. Por lo tanto, las diversas formas de la prescripción extintiva se constituyen sobre la base de la inactividad. Pero dicha inactividad puede romperse, sea en virtud de un hecho del deudor, del acreedor o de la disposición legal. Cuando la ruptura proviene de un hecho del deudor o del acreedor, nos encontramos con la interrupción de la prescripción. En cambio, cuando la ruptura proviene de una disposición legal, nos encontramos con la institución llamada suspensión de la prescripción. Y vamos a analizar cada una de ellas a continuación. Respecto a la interrupción de la prescripción, como concepto es la pérdida de todo el tiempo de prescripción transcurrido a consecuencia de un hecho del deudor, reconociendo expresa o tácitamente la obligación, o de un hecho del acreedor reclamando judicialmente el pago de la deuda. Ahora, en cuanto a la clase o tipos de la interrupción de la prescripción, son dos. Uno, en cuanto a la interrupción natural y en cuanto a la interrupción civil, si se tratare de un hecho del deudor o del acreedor respectivamente. En cuanto a la interrupción natural, como concepto es la pérdida de todo el tiempo de prescripción transcurrido a consecuencia de un hecho del deudor, reconociendo expresa o tácitamente la obligación. Si un deudor de modo directo hace presente que reconoce que está debiendo, entendemos que la prescripción se interrumpe naturalmente y pierde todo el tiempo computado. Y lo mismo acontece cuando el deudor de manera tácita reconoce que está debiendo. Ahora, en cuanto a la interrupción civil,
es la pérdida de todo el tiempo de prescripción transcurrido a consecuencia de que el acreedor ha puesto término a su inactividad y ha demandado judicialmente el pago. Y vamos a ver los requisitos de la interrupción civil. Primero, la interposición de una demanda judicial y segundo, la notificación legal de la demanda. En cuanto a la interposición de una demanda judicial, esta nos permite excluir todo reclamo de orden extrajudicial. Y esta debe tratarse de una demanda que cumpla con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Esto porque el Código, cuando se refiere a la interrupción civil, precisamente habla de demanda. Enseguida, cuando nuestro Código Civil contempla la prescripción extintiva, señala demanda judicial. Y cuando contempla la interrupción civil en la prescripción adquisitiva, señala que es todo recurso judicial intentado. Por lo tanto, es más específico en la prescripción liberatoria que en la prescripción adquisitiva, en cuanto a la demanda. Ahora, respecto a la notificación legal de la demanda, si se deduce la demanda y no se notifica, no hay interrupción. La notificación debe ser hecha en forma legal. Pregunta: ¿qué ocurre si se interpone la demanda y se notifica pero por orden de un tribunal incompetente? En este sentido, la acción podría estar prescrita. Sin embargo, la jurisprudencia señala que esta demanda notificada legalmente, aun siendo incompetente el tribunal, interrumpe civilmente la prescripción. Vamos a ver los casos en que la demanda del acreedor no interrumpe la prescripción. La demanda no interrumpe civilmente la prescripción en los siguientes casos. 1. Si no ha sido notificado legalmente. 2. Si el demandante se desiste de la demanda. 3. Si se declara el abandono del procedimiento. En este sentido, se pierde lo actuado en una causa y habrá que retrotraer el litigio al momento de notificar la demanda deducida. Y por último, se dicta una sentencia de absolución para el demandado, quedando absuelto o indemne. Ahora, ¿qué ocurre cuando son socios los acreedores y uno de ellos solamente demanda cobrando la deuda? En este sentido, la relatividad de las sentencias judiciales a la cual aspira la demanda interpuesta nos lleva a la conclusión de que no la favorece. La actividad de un acreedor no beneficia a los demás, salvo que se trate de una obligación solidaria activa o de una obligación indivisible. El efecto de la interrupción es hacer perder al deudor todo el tiempo corrido y computado. Si la interrupción de la prescripción es obra de los particulares, la suspensión de la prescripción es obra del legislador, en la cual vamos a ver a continuación. Vamos a ver la suspensión de la prescripción. El legislador contempla generalmente a favor de los incapaces la suspensión de la prescripción. Como concepto, es la paralización del transcurso de la prescripción establecida por el legislador a favor de personas generalmente incapaces, durante el periodo que dure la causal que lo justifica. La prescripción se suspende a favor de las siguientes personas. 1. Los menores, los dementes, sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente, y todos los que están bajo patria potestad paterna o bajo tutela o curaduría. Y 2. La mujer casada bajo sociedad conyugal mientras dure esta. ¿Cuál es el efecto de la suspensión de la prescripción? Mientras dure el motivo en que se funda la suspensión, la prescripción no corre. Pero luego de que se extinga el motivo, sigue corriendo y el tiempo no se pierde. Por lo tanto, la suspensión es el paréntesis de la prescripción. La suspensión, por tratarse de un beneficio personal que se justifica en la peculiar situación de la persona cuyo favor se suspende, solo a este lo beneficia, obviamente. Se suspende la prescripción de largo tiempo y el límite máximo de esta suspensión son de 10 años, de acuerdo al artículo 2520, inciso segundo del Código Civil. Ahora vamos a ver
el cuarto requisito de la prescripción extintiva, que es el transcurso del tiempo. Pregunta: ¿cómo se computa? Esta se computa de acuerdo a las reglas generales. 1. Los plazos son de días completos. 2. Correrán hasta la medianoche del último día. Y 3. La ley señala los plazos de prescripción. Como toda regla general, hay excepciones. Veámoslas. 1. El pacto comisorio prescribe en 4 años siempre que las partes no fijen un tiempo menor, de acuerdo al artículo 1880 del Código Civil. Segundo, el pacto de retroventa prescribe en el plazo en que las partes fijen siempre que no exceda de 4 años, de acuerdo al artículo 1885 del Código Civil. Y por último, la acción redivitoria prescribe en 6 meses si la cosa es mueble, o bien en 1 año si la cosa es raíz. Las partes o leyes especiales pueden ampliar o restringir dichos plazos, de acuerdo al artículo 1866 del Código Civil. Pregunta: ¿podrían consensualmente las partes alterar los plazos de la prescripción en casos distintos? Los autores distinguen que no habría inconveniente para que las partes disminuyan los plazos, pero no sería legítimo que amplíen los plazos. ¿Por qué razón? Ya que la prescripción busca lograr que se consoliden las situaciones. Cuando se disminuyen los plazos, el objetivo se cumplirá, pero cuando las amplían, las retardan. La prescripción tiene como fundamento el buscar sancionar al acreedor negligente. ¿Y desde cuándo se cuenta el plazo? Por regla general, desde que la obligación se ha hecho exigible, de acuerdo al artículo 2514 del Código Civil. Pero como toda regla, nuevamente hay excepciones. Vamos a verlas a continuación. 1. El pacto comisorio se cuenta desde la fecha del contrato. 2. Lo mismo ocurre con el pacto de retroventa, que prescribe desde la fecha del contrato. 3. La acción redivitoria se cuenta desde la entrega real. 4. La acción de reforma del testamento prescribe en el plazo de 4 años, contados desde que los legitimarios tuvieron el conocimiento de su calidad de tal y del hecho de haber testamento. Y por último, la acción de nulidad relativa prescribe en 4 años. Cuando se trata de fuerza, esto es desde el momento en que está cesa. En el caso de incapacidad relativa, desde que cesa la incapacidad, y cuando se trata de dolo y error, desde que se celebró el contrato. Esto de acuerdo al artículo 1691 del Código Civil. Ahora vamos a ver las clases de prescripción, en la cual se distinguen las prescripciones de largo tiempo y las de corto tiempo. Y vamos a analizar en primer lugar las prescripciones de largo tiempo, ¿ya? En la cual se distinguen las prescripciones de las acciones accesorias y la prescripción de las acciones personales. Y vamos a ver en primer lugar la prescripción de las acciones accesorias, en las cuales pueden tratarse de una acción real o personal. En lo que ubica en este lugar es que son acciones accesorias a una acción principal. Por lo tanto, prescriben en el mismo plazo de la obligación principal. Y sus razones son: 1. Porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 2. Porque si se establece un plazo más extenso, lo vamos a encontrar con la irregularidad que seguiría existiendo lo accesorio sin existir lo principal. Y por último, si se establece un plazo inferior para la acción accesoria que el de la acción principal, acontecería que prescribiría la garantía, quedando desprovista de ella la parte principal, o la acción principal, mejor dicho. Vamos a ver ahora la prescripción de las acciones principales, en las cuales se distingue entre las acciones principales personales y las acciones principales reales. En cuanto a las acciones principales personales, son aquellas que nacen de un derecho personal o crédito, en la cual se distinguen entre ejecutivas u ordinarias.
Las ejecutivas prescriben en el plazo de 3 años contados desde que la obligación se hizo exigible. Una vez prescrita, subsiste como ordinaria por 2 años más. Ahora, en cambio, las ordinarias prescriben en el plazo de 5 años desde que la obligación se hizo exigible. Ahora, en cuanto a las acciones principales reales, son aquellas que nacen de un derecho real. Y vamos a analizar las acciones con que amparan los diversos derechos reales. En primer lugar, lo vamos a ver respecto al derecho de dominio, en la cual se ampara mediante la acción reivindicatoria o la acción de dominio. En este sentido, la prescripción extintiva como tal no afecta al propietario, pero sí la prescripción adquisitiva de un tercero le afecta a dicho propietario inactivo. Esto de acuerdo al artículo 2517 del Código Civil. En cuanto a los plazos, son los mismos que establecen para la prescripción adquisitiva. Y ahí no tengo nada más que decir. En cuanto a la acción de petición de herencia, esta acción es al derecho real de herencia, lo que la acción reivindicatoria es al derecho real de dominio. La prescripción extintiva, según la opinión tradicional, no afecta al derecho real de herencia, y la situación de la acción de petición de herencia es similar a la situación de la acción reivindicatoria. ¿Ok? Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Será cierto que respecto al derecho real de herencia no opera la prescripción extintiva y que no le es aplicable el mecanismo del artículo 2517 del Código Civil? Contexto. El artículo 2517 del Código Civil señala que la acción que se reclama de un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva. Como respuesta, no cabe duda que se acoge el mecanismo del artículo 2517 del Código Civil, porque ninguna acción real se extingue por el no ejercicio, solo se extingue por el mecanismo que ya mencionamos, el artículo 2517 del Código Civil. ¿Cuál es la importancia de esto? Y lo dijimos en la parte anterior del video, que se sostiene que la prescripción adquisitiva solo puede alegarse como acción y no como excepción, y que la prescripción extintiva o liberatoria solo puede alegarse como excepción. ¿Ok? Ahora, en cuanto al usufructo, uso y habitación, las acciones que protegen estos derechos reales pueden verse afectadas. 1. Por el tenor del mecanismo del artículo 2517 del Código Civil, y 2. También por la prescripción extintiva. ¿Cuál es el razonamiento de esto? Que estos derechos, a hacer limitaciones al dominio, mejor dicho, los encontramos con un propietario y también con un titular del derecho de usufructo, uso y habitación. El propietario tiene la obligación de reconocer estos derechos. Ahora bien, si el usuario, usufructuario o habitador deja pasar el tiempo sin exigir al propietario el reconocimiento de su derecho, se verán afectados por la prescripción extintiva, cuyo plazo sería de 5 años. Esto de acuerdo al artículo 732 y 2515 del Código Civil. Ahora, respecto a las servidumbres activas y su respectiva acción, también pueden verse afectadas por las dos vías anteriores. 1. Por el mecanismo del artículo 2517 del Código Civil. Y 2. Las servidumbres se extinguen también por su no ejercicio, en la cual la prescripción extintiva es de 3 años, de acuerdo al artículo 885 del Código Civil. En este caso, la B, la que nombramos último, si la servidumbre es discontinua, el plazo se cuenta cuando se ha dejado de usar. En cambio, si la servidumbre es continua, el plazo se cuenta desde que se hace un acto contrario, de acuerdo al artículo 885, inciso segundo del Código Civil. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a ver las prescripciones de corto tiempo, en las cuales las prescripciones de corto tiempo se agrupan en dos categorías. 1. En las presunciones de pago y número 2. En las prescripciones especiales. Vamos a ver en primer lugar
en cuanto a las presunciones de pago. Se llaman así porque, como se tratan de obligaciones que habitualmente se pagan al contado, se presume que ya se encuentran pagadas. Y este tipo puede ser de tres maneras. 1. De 3 años. ¿Cuáles son esas de 3 años? Las acciones del fisco y de las municipalidades por toda clase de impuestos, agregando también las normas del Código Tributario. Este plazo puede convertirse en 6 años en dos supuestos respecto a las normas tributarias. 1. Cuando se trate de impuestos sujetos a declaración y el contribuyente no presentó declaración o presentó una maliciosamente falsa. Y 2. Tratándose del impuesto a las herencias, asignaciones o donaciones, cuando el contribuyente no haya solicitado la determinación del monto. Esta se cuenta el plazo desde que se vence el periodo en que se debe la declaración y en el segundo caso, desde que fallece el causante. Esto de acuerdo al artículo 2521 del Código Civil y del artículo 200 del Código Tributario. Segundo caso, de 2 años. Prescriben en 2 años las acciones para el cobro de honorarios de profesiones liberales. Estas se cuentan de que han concluido las actividades. Por lo tanto, en el caso de un juicio, el plazo para que prescriba los honorarios será cuando haya concluido el juicio, o sea, la sentencia de término ejecutoriada. El código hace referencia a los honorarios de los jueces, abogados, procuradores y en general los que ejercen cualquier profesión liberal. Tercer caso, de 1 año, en la cual prescriben las acciones de los proveedores, artesanos y mercaderes por el precio de los artículos que expendan al menudeo, o sea, al por menor, de acuerdo al artículo 2522 del Código Civil. Los proveedores son los que abastecen de bienes. Los artesanos son aquellos que ejecutan obras manuales. Y los mercaderes son los comerciantes. El Código Civil hace referencia a aquellos que expenden sus artículos al menudeo, o sea, al por menor. Y respecto al comerciante, 1. Algunos autores sostienen que se trata de comerciantes al por menor que habitualmente venden artículos de escaso valor, o 2. Otros sostienen que se trata de otro mercader, sea habitual o no. Segundo caso, de 1 año. El segundo caso de la prescripción de 1 año. Las acciones para obtener el precio de los servicios que se prestan accidentalmente o periódicamente, como el caso de los posaderos, barberos, mensajeros, etc. En cuanto a los caracteres de estas acciones presuntivas de pago, 1. No se suspende, o sea, corren en contra de toda persona. Esto es obvio, porque nos encontramos frente a una prescripción de corto tiempo, y la suspensión solo tiene valor en la prescripción de largo tiempo. 2. Estas acciones pueden interrumpirse si han intervenido pagaré u obligación escrita. Y 2. Se interrumpe si ha habido un requerimiento. Esto es de acuerdo al artículo 2523 del Código. La interpretación que se ha dado es que debe tratarse de un requerimiento judicial, pero algunos autores señalan que deben tratarse de una demanda y que debe reunir con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Otros señalan que basta con cualquier requerimiento judicial, y otras opiniones más contemporáneas sostienen que se trata de cualquier requerimiento que incluso sea de orden privado, siempre que deban acreditarse. Y por último, se cree que en el caso del artículo 2523 del Código Civil no hace referencia al requerimiento judicial. Sin embargo, cuando habla de la interrupción de una prescripción de largo tiempo, debe haber una demanda judicial. Esto de acuerdo al artículo 2518, inciso 3 del Código. Tercer caso, cuando el acreedor le concede un plazo al deudor. En este caso, el acreedor es el que interrumpe la prescripción.
Y en este sentido, tratándose de presunciones presuntivas de pago, se da lugar a lo que se llama la intervención de la prescripción. Y la intervención de la prescripción consiste en que una prescripción de corto tiempo, presuntiva de pago interrumpida, le sigue una prescripción de largo tiempo. Así, por ejemplo, tratándose de los honorarios de un médico, porque son prescripciones de corto tiempo, y se produce la interrupción, va a empezar a correr una prescripción de largo plazo, que en este caso sería de 5 años, por ejemplo. ¿Cuál es la razón de esta? Es que los plazos breves de esta prescripción, sea de 3, 2 o de 1 año, se justifican porque normalmente se tratan de sumas que se pagan al contado. Así la ley presume que están notificadas estas acciones y por estas son presuntivas de pago. Pero cuando se interrumpen, queda de manifiesto que esas deudas no se encuentran pagadas y desaparece el presupuesto de una prescripción breve y se impone en este caso una prescripción de largo tiempo. Ahora, respecto a las prescripciones especiales, se encuentran esparcidas o diseminadas a lo largo del Código Civil. Por ejemplo, respecto a la acción redivitoria. En la acción redivitoria tiene un plazo de 6 meses si esa cosa es mueble y de 1 año si la cosa es raíz, y se cuenta desde la entrega real de la cosa vendida. 2. Las acciones posesorias prescriben en general al término de 1 año contado desde el hecho en que la motiva. Artículo 920 del Código Civil. Tercero, la acción que emana del pacto de retroventa prescribe en el plazo prefijado por las partes que no pueden exceder de 4 años, en la cual se cuenta desde la fecha del contrato. Cuarto, el pacto comisorio prescribe en el plazo acordado por las partes, en la cual no puede ser superior a 4 años y se cuenta desde la fecha del contrato. Quinto, la acción de reforma del testamento prescribe en el plazo de 4 años, en la cual se cuenta desde que los legitimarios tuvieron conocimiento del testamento y su calidad de legitimario. Y por último, la acción de rescisión prescribe en el término de 4 años, en la cual se cuenta desde momentos diversos. A. Error o dolo desde la fecha del contrato. B. La fuerza desde que ha cesado la fuerza. Y C. La incapacidad desde que cesa la incapacidad. En cuanto a sus caracteres, 1. No se suspende. Es el efecto propio de las prescripciones de corto tiempo. ¿Cuáles son las excepciones? Que la acción de la reforma de testamento se suspenda a favor de los titulares que no tuvieron la libre administración de los bienes. B. Que la acción de nulidad relativa se suspenda a favor de los incapaces porque se cuenta desde que cesa la incapacidad. Y C. Si fallece el titular y deja herederos menores de edad, se suspenderán a favor de estos menores. Y en segundo lugar, la interrupción de una de estas acciones produce los efectos normales de la interrupción. No hay intervención como en las presuntivas de pago, porque así lo establece el artículo 2524 del Código Civil. Ya, amigos y amigas, espero que haya gustado el video, este remake de la prescripción extintiva. No olviden suscribirse, dar like y compartir, porque esa es la manera de que tengan información y conocimiento al respecto al derecho. Cuídense, nos vemos hasta